Padre, te damos la gloria y la honra por permitirnos estar reunidos una vez más. Gracias, Señor, por permitirnos poder ofrecerte un culto racional que sea agradable a ti, que sea consecuente con la verdad que tú has revelado en tu palabra, que traiga gloria y honor a tu nombre, pero que también traiga bien a nuestras almas, a nuestras mentes. Pero reconocemos que por más que nos esforcemos humanamente en prestar atención, estas verdades requieren ser aplicadas en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Espíritu de Dios, derrámate con poder en nuestras vidas hoy, ilumina nuestras mentes con tu verdad, concédenos el poder ver a Cristo en la palabra este día y que podamos salir fortalecidos en el hombre interior y capaces de poner por obra lo que tú hoy nos has enseñado. Amén. Elección incondicional, hermanos. Esa será la doctrina que estaremos viendo esta mañana. Y permítame empezar con una historia que leí recientemente en el libro Sí Jesús, y he estado hablando un poco de ese libro las últimas semanas, de Roger Smalley. Y es acerca de un verdadero maestro, tanto del karate como de las artes, específicamente la escultura. Lo cierto es que la historia ocurre en una ciudad muy lejana donde vivía un hombre de raras combinaciones. Era un famoso escultor y además de eso practicaba las artes marciales. Y es preciso mencionar que tanto en las artes marciales, en este caso el karate, como en la escultura, este hombre era un verdadero maestro, tenía aptitudes de un verdadero maestro, era un verdadero experto. Lastimosamente, varios de sus amigos no lo comprendían o no entendían plenamente a este hombre, porque algunos creían que para ser un escultor se necesitaba un carácter dulce, manso, tierno y todas aquellas habilidades blandas que se requieren para ser un escultor, ¿verdad? Y por otra parte, el resto de sus amigos pensaban que para ser un karateca, pues debía ser un hombre completamente diferente al de un escultor. Tenía que ser un hombre duro, un hombre violento y por lo tanto este grupo de amigos pues les tenía miedo. Así que el karateca y escultor un día decidió invitar a todos sus amigos porque quería enseñarles precisamente sus dos habilidades, las dos artes que él dominaba a la perfección. Antes de que los amigos llegaran a la reunión, el hombre tomó una gran masa de barro que él tenía y la dividió en dos partes. Con el primer pedazo moldeó una hermosa escultura. Se trataba de un conjunto de árboles, de personas, animales y flores en un gran bosque. Realmente era una imagen muy bonita, ¿no? Y luego que la hace y la pinta, la endurece en el horno. Con el otro pedazo de barro que estaba en la masa, el hombre decidió construir un gran bloque sin ninguna forma y también decidió coserlo en el horno. Llegó la hora acordada, los amigos llegan y él decidió sacar primero, por supuesto, la gran escultura. Y todos sus amigos decían, qué sensible y dulce eres. Tu obra es muy fina. Estaban maravillados por la delicadeza y la ternura de este hombre. Así que todos exclamaban de manera maravillosa, ¿verdad? Las habilidades de nuestro amigo escultor. Pero el maestro dijo, gracias por sus halagos, pero en realidad no solamente me dedico a la escultura. Y eso dejó perplejo a muchos de sus amigos. Pero abandonó un momento la sala, se dirige hasta el taller y cargó aquel gran bloque que había hecho cocido de barro. Y entonces les dijo que existían otras artes que él también manejaba y que no requerían de tanta sensibilidad
Así que después de un breve silencio lanzó aquel grito típico de los karatecas y con su mano extendida ha roto de un solo golpe aquel gigantesco bloque solidificado. Aquellos que asistieron se dieron cuenta de lo que el maestro les estaba comunicando y dijeron, maravillados también, verdaderamente este hombre es sensible y muy dulce, pero también es muy fuerte. Mejor es que seamos sus amigos. Para el autor de la historia, este karateca escultor les recuerda el punto de vista que algunos hombres tienen acerca del Dios de la Biblia. Para algunos hombres, el Dios de la Biblia es un padre más o menos manso, indefenso, lleno de mucho amor, pues incapaz ni siquiera de matar alguna mosca, queriendo decir que es incapaz de dañar a ninguna de sus criaturas. En realidad es un Dios que tiene una ternura y una delicadeza típica de cualquier escultor o artista. Mientras que por otro lado hay quienes piensan que Dios es uno de esos hombres que sabe castigar y solo sabe juzgar a la gente como si fuera una especie de karateca cósmico, y se mantienen en este desbalance acerca de la personalidad de Dios. Lo cierto es que ambos grupos, al igual que los amigos del karateca y escultor, están en completo desbalance. El apóstol Pablo, de hecho, nos da un perfecto balance en Romanos 11:22, cuando dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, ¿verdad? De alguna manera, el apóstol Pablo invita a que tengamos siempre en perspectiva tanto la bondad de Dios como la severidad de Dios, porque una cosa no limita a la otra. Y esta es la idea que tratamos de resaltar aquí en la introducción de nuestro tema, porque para entender la doctrina de la elección se requiere necesariamente tener una perspectiva clara del carácter de Dios, que estamos frente a un Dios que es perfecto, que es un Dios de amor, que es un Dios de bondad, pero que a la misma vez y con la misma intensidad es un Dios justo, es un Dios santo y es un Dios que tiene ira, o es un Dios vengador, como usted lo quiera llamar. Pero el autor, por supuesto, no solamente quiso enfatizar estos dos aspectos del carácter de Dios, sino quiso indicarnos que al igual que el amigo artista y karateca, de una misma masa de barro creó una preciosa escultura y de la misma masa agarró, ¿verdad? Y hizo un bloque sólido de barro, ¿verdad? Nos está indicando con esto, pues que de la misma manera Dios puede escoger de toda la masa de la humanidad a un grupo para demostrar la belleza de su gracia y de su misericordia, y escoger de la misma masa de la humanidad a otros para demostrar la justicia divina, la santidad y el castigo divino. Y es que de esto, hermanos, precisamente trata el tema de la elección incondicional. Bien, pero como vamos a ver más adelante, y precisamente quiero hablarlo desde aquí para ir poniendo la base, la elección incondicional o la doctrina de la elección es solo un aspecto de una doctrina mucho más amplia, ¿verdad? Porque para decirlo de alguna manera, la elección es solo una cara de una moneda. ¿Por qué? Porque la elección, la propia palabra elección, siempre implica una opción que se prefiere con respecto a otros. Si usted tiene la opción de comer sushi o de comer pizza y usted elige comer pizza, definitivamente usted tuvo una acción preferida hacia la pizza, pero también desechó o reprobó la opción del sushi. Por lo tanto, para hablar de la elección, tendríamos que hablar de lo que sucede con aquellos que no son elegidos y lo que sucede con los que sí fueron elegidos. Bien, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Entonces, la cara de la elección junto con la cara de los no elegidos, o como los teólogos lo han llamado, de la reprobación,
forman en conjunto una moneda que se llama predestinación. Entonces, esta es la gran doctrina de la predestinación. Y aunque hoy nos enfocaremos en la elección, también vamos a hablar acerca de la reprobación. Y necesariamente tenemos que comenzar a definir unos cuantos términos, pero serán bastante sencillos, ¿ok? Número uno, vamos a comenzar por definir qué es la predestinación, aunque en efecto la propia palabra en español nos da bastante luces. Yo quiero que entremos un poco en definiciones básicas. El texto para hablar de esta doctrina lo vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 6. Y vamos a ir a este texto en varias ocasiones. Pero dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En realidad el texto parece complejo, pero es más sencillo de lo que puede parecer a simple vista. Y vamos a ir abordándolo más adelante. Lo importante ahora es que aquí se usa la palabra predestinó. Pablo dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, o sea, para él mismo mediante Cristo. Ahora, el término predestinó es un término griego muy interesante, permítanme mencionárselo, es proorisas, proorisas. Y es interesante porque está compuesto por dos palabras, proorisas. Orisa o orizo significa básicamente señalar algo. Y pro, al igual que nuestro prefijo pre en español, significa anterioridad, puede ser, o previo. Entonces, cuando hablamos de priorizas o predestinar, lo que estamos diciendo es preseñalar, preordenar o predeterminar. De hecho, la palabra oriza, que viene de orizo, es la raíz de nuestra palabra española horizonte, y eso tal vez le va a ayudar a usted a entender un poco más. Un horizonte es una línea imaginaria que divide lo que está arriba de lo que está abajo. Uno señala hacia el horizonte y uno puede ver esa línea que separa o que divide lo que está arriba de lo que está abajo. Algunos teólogos dicen entonces que lo que Dios hizo cuando predestinó fue trazar una línea para dividir a la humanidad esencialmente en dos grupos: el grupo de los elegidos y el grupo de los reprobados o de los no elegidos. Y me gusta decir no elegidos porque la palabra reprobación en nuestra cultura puede generar mucho conflicto y confusión. Pero ya usted se va a dar cuenta que es una cuestión de semántica al final de cuentas, pero reprobación es al final no elegidos. Así que la palabra prorizo nos habla de que Dios señaló, hizo una división, hizo una separación, hizo un preseñalamiento, hizo una predeterminación o preordenó que algo sucediera. Muy bien. Y espero allí ya poderles ir dando ideas acerca de lo que es la predestinación. Entonces, en una definición bastante concisa, diríamos que la predestinación es el acto soberano de Dios a través del cual Dios ordena todas las circunstancias necesarias para que sus decretos en cuanto a la salvación de algunos hombres suceda. ¿Se da cuenta? En cambio, la elección significa que Dios de manera soberana y libre, desde antes de la fundación del mundo, ha elegido a algunos pecadores
para salvarles y demostrar así su misericordia y gracia. Y reprobación significa que Dios soberana y libremente ha decidido dejar a algunos pecadores en su justa condena y demostrar así su santidad, ira y su justicia. Algunos teólogos como Wayne Grudem y Sproul nos pueden ayudar a entender mejor el tema. Wayne Grudem, en su libro Teología Sistemática de Grudem, comenta lo siguiente: la elección es el acto de Dios antes de la creación en el que Él escoge a algunas personas para salvarlas, no a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y su placer. En cuanto a la reprobación, él comenta: la reprobación es la decisión soberana de Dios antes de la creación de pasar por alto a algunas personas y con tristeza no salvarlas y castigarlas por su pecado, y de esa manera así manifestar su justicia. El doctor Sproul, en el libro Grandes Doctrinas de la Biblia, comenta al respecto: nuestro destino final, el cielo o el infierno, ha sido decidido por Dios no solamente antes de que lleguemos allí, sino incluso antes de haber nacido. Esta doctrina nos enseña que nuestro destino está en las manos de Dios. Y para poder entender cómo se amalgama, ¿verdad?, esta predestinación, elección y reprobación, una vez más, Roy Smalley en su libro lo hace de manera simple y yo me voy a permitir citarlo de nuevo. Para él explicar esta doctrina en conjunto, nos hace la siguiente metáfora. Supongamos, y por favor vaya suponiéndolo usted, que usted desea que un caballo sepa correr en círculos perfectos. Imagínense usted, ese es su gran deseo, ¿verdad? Tener un caballo que sepa correr en círculos perfectos. Bueno, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Usted va a ir a la tienda y usted va a escoger un caballo, ¿verdad? Usted no puede comprar todos los caballos. Usted va a ir a comprar un caballo. ¿Qué fue lo que usted hizo? Usted eligió un caballo. ¿Y qué pasó con el resto de los caballos? Sencillamente no los eligió o los reprobó. Eso no lo hace a usted un mal comprador de caballos. Usted tiene toda la libertad de escoger un solo caballo. Bueno, eso es la elección. Usted primero elige un caballo. ¿Qué es lo siguiente que usted va a hacer? Lo siguiente que usted va a hacer es construir un corral de manera circular para que el caballo aprenda a correr en círculo. ¿Qué estamos diciendo? Que usted va a preordenar el corral, va a preordenar todas las circunstancias de ese corral para que el caballo pueda aprender a correr o andar en círculos. ¿Y qué es eso? Eso es la predestinación. Y el corral, entonces, representa para el caballo todas las circunstancias de la vida que le va a poner al caballo la posibilidad de que él aprenda o que le va a enseñar al caballo a caminar en círculo. Bueno, de la misma manera, el autor nos enseña que Dios arregla todas las circunstancias de nuestra vida para asegurarnos de que, así como el caballo cumplió con el deseo del amo, de la misma manera nosotros cumplamos con el decreto que Dios ha hecho desde la eternidad. Muy bien, queda bastante claro con este ejemplo. Pero la pregunta que surgiría aquí es: ¿cómo el Nuevo Testamento enseña esta doctrina? O mejor dicho, ¿enseña la doctrina de la elección o es enseñada la doctrina de la elección en el Nuevo Testamento? Sí. Y no solamente la enseña, sino que la enseña con una naturalidad que no pedirá disculpa nunca. Es decir, parece que la doctrina de la elección se ha vuelto en nuestros días, y no es para menos, dado tanto humanismo que nos rodea, se ha vuelto un punto álgido, pero en el concepto bíblico y en la época en la que el Nuevo Testamento se escribió, se hablaba de la doctrina sin ningún problema. De hecho, por ejemplo,
hay una ocasión especial, porque es que la doctrina la vas leyendo así, o sea, está en el pensamiento de los autores. Por ejemplo, en el caso de Lucas. Lucas, como ustedes saben, escribió el libro de los Hechos y estaba relatando específicamente el ministerio de Pablo y Bernabé en la ciudad de Antioquía. Ahí vemos un incidente importante, los judíos se llenan de envidia, comienzan a blasfemar y a contradecir lo que los misioneros están haciendo, y Pablo dice que ya no les va a anunciar más el evangelio, sino que se va a concentrar de ahora en adelante en los gentiles. Al parecer, la obra se ha deteriorado, o mejor dicho, el tiempo se ha perdido, no se ha ganado nada, pero de repente Lucas nos registra algo muy interesante. En el versículo 48 dice, no todo está perdido. Al oír esto, los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Lucas está diciendo, no, todo se perdió. Los judíos no quisieron creer, pero creyeron todos. ¿Todos? Sí, todos los que estaban destinados a la vida eterna. Es interesante, aquí obviamente vemos cómo la elección antecede a la fe de estos hombres. Pero Pablo sigue abordando el tema en el libro de Romanos, donde más referencias podemos ver de alguna manera sobre la doctrina, porque Pablo dice, por ejemplo, en Romanos 8, 28, 30, y esto lo hemos leído muchas veces, pero desde esta perspectiva es importante verlo. Pablo dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y añade esto, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Pero el tema no queda allí para Pablo. Parece que fuera suficiente, pero el tema no queda allí para Pablo. Él aborda en el siguiente capítulo nuevamente el tema, pero lo hace desde una perspectiva histórica importantísima. Para el pueblo de Israel hubo un evento histórico que marcó el rumbo, o mejor dicho, pareció en términos humanos cambiar el rumbo o la dirección de la redención del pueblo. Y me refiero al nacimiento de dos mellizos que nosotros conocemos como Jacob e Esaú. Y lo cierto es que Pablo está relatando que específicamente Dios decidió escoger a Jacob siendo el menor y reprobar a Esaú aun cuando él era mayor, y las normas y las tradiciones establecían que era precisamente el mayor quien debía recibir la herencia. Pero Pablo nos indica que Dios escogió a Jacob no en base a las obras, sino para confirmar así el propósito de su elección. Y esto es lo que Pablo dice textualmente. Porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Aquí vemos claramente al apóstol Pablo hablando el tema de la elección sin ningún mérito humano. Es que hay que tener dos cosas bien en claras. No fue que Jacob hizo algo bueno como para merecerle la primogenitura. Fue que Esaú no hizo nada malo como para merecer la reprobación, sino que había una elección, había un plan, y para que el plan se cumpliera debía hacerlo de esa manera. Algunos llegarán a decir, wow, pero ¿por qué Dios no eligió a los dos? Pero eso es algo ilógico, eso es algo irracional. Dios tenía que hacer una elección y amó a Jacob y aborreció a Esaú.
no significa que odió a Esaú con un odio activo e intenso, sino que decidió no darle su amor especial. Pero pareciera que con esto fuera más que suficiente y que el apóstol podía poner punto final al tema de la elección. Sin embargo, en el capítulo 11 vuelve a hablar el tema, pero ahora lo hace desde la elección de la nación, habla de los elegidos de Israel. Y Pablo trae a colación otro evento histórico, y es cuando Elías le ora a Dios y le dice que no ha quedado más nadie en Israel aparte de él que le adorara. Y recordarás lo que la divina respuesta le dijo. Le dijo: no, Elías, estás confundido. Yo me he reservado a 7,000 hombres que no han doblado rodillas a otros dioses. Pero ¿por qué Pablo trae esto a colación? Porque Pablo quiere decir que de la misma manera, en el tiempo presente, han quedado un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Eso está en Romanos 11:5. Y en el versículo 7 añade: aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. Así que aquí vemos en ambos casos, el caso Esaú y Jacob, como en un caso Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, según lo vemos en el versículo, y luego aquí habla acerca de unos elegidos, ¿verdad? Que fueron escogidos y alcanzaron salvación y los otros fueron endurecidos. ¿Se dan cuenta? Es que no pide disculpa Pablo. Pablo, qué insensible eres. ¿Por qué no solamente te quedaste con la idea de que Jacob amó? No hubieses dicho nada de Esaú, pero estás diciendo que a Esaú lo aborreció. No era necesario decir algo tan feo. Oh, Pablo, ¿por qué sigues tocando el tema? Eres muy intenso con respecto al punto. ¿Por qué no solamente dices que los elegidos han alcanzado salvación? ¿Por qué además tienes que venirnos a recordar que Dios endureció a otros? Nos metes en apuros, sobre todo en pleno siglo XXI, donde hay tanta antropología suelta, donde todo es el hombre y el hombre es el centro. ¿Cómo vamos a explicarle a la gente que hay un Dios como esto, si eso más bien parece un monstruo? De hecho, grandes teólogos critican esta doctrina porque precisamente piensan que estamos ofreciendo o que estamos enseñando a un Dios que no existe, porque esto es más o menos como un monstruo cósmico, algo que realmente no coincide con el carácter amoroso de Dios. Pero vamos, una vez más, la doctrina no es difícil de entender porque está por toda la escritura. Es difícil de aceptar, pero ahí está. Pablo ha dicho que Dios endureció a un resto del pueblo y escogió a otros. Pablo ha dicho que amó a Jacob, pero a Esaú aborreció. Eso está escrito. Sin embargo, donde más explícitamente, y no vamos a dejar estas lagunas allí, lo vamos a ir abordando más adelante, pero seguimos viendo en el Nuevo Testamento referencias acerca de la elección. Y vamos una vez más al libro de Efesios 1, 3 al 6, porque nos enfocamos al principio en la predestinación, pero ahora vamos a ver acerca de la elección. Leo nuevamente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nota el vocabulario doxológico de Pablo, es el vocabulario lleno de alabanza y de gloria al Señor. Hay algo en el corazón de Pablo que lo tiene completamente humillado y puesto solo la mirada en la salvación por gracia. Y es que precisamente él dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Por favor, no olvide las palabras alabanza, gracia, gloria de su gracia, impartido gratuitamente. Esos son términos que están
poniendo como una especie de verja a lo largo o alrededor de la elección para indicarnos que si esto es gratuito, si esto se debe recibir con gracia, si esto no se merecía, si esto ocurrió antes de la fundación del mundo, entonces, ¿qué tengo yo que ver con esto? Y vamos a entrar en este texto para considerar varias cosas importantes, ¿verdad? Lo primero que Pablo nos enseña aquí es que es el Padre quien ha llevado a cabo una elección. Note el énfasis de Pablo. Él fue quien nos escogió. Es una acción inicial, no es una respuesta. Aquí vemos a Dios tomando la iniciativa o tomando la delantera. No es un Dios pasivo que responde ante un estímulo de parte del hombre. Es que Él tomó la decisión, Él nos escogió. El verbo, la acción de escoger, le pertenece a Él. Dios hizo una elección. Eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Pero ¿qué significa exactamente eso? Significa pues que Dios ha tomado la iniciativa de escoger a quienes. Pablo utiliza este pronombre, nos escogió. No dijo los escogió como no incluyéndose él. No dijo escogió a todos como si fuera un universalista, sino nos escogió. Pablo tiene en mente un grupo y por supuesto está pensando en el grupo de los cristianos o de los creyentes en los cuales él se involucra. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que siendo Dios absolutamente libre y soberano, por supuesto, decidió llevar a cabo una acción de elección basando sus motivos más puros en su propio ser, en él mismo y no fuera de él. Él nos escogió no porque se sintió movido por algo que vio en el hombre, porque ni siquiera el hombre estaba viviendo en la tierra, sino porque él quiso hacerlo. No hay ninguna enseñanza en todo el canon de la Escritura o en el Nuevo y Antiguo Testamento que nos permita pensar que Dios es coaccionado o obligado a elegir a los hombres por algún motivo externo. Simplemente Dios eligió. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dios eligió. De hecho, hermanos, mira, si tú pasas este hilo por toda la Escritura, te vas a dar cuenta que Dios siempre ha elegido. Porque ¿quién escogió a Abraham de Ur de los Caldeos? No fue Dios. Eso está en Génesis 15, 7, 8, Génesis 19, Nehemías mismos en el capítulo 9, versículo 7 nos habla de que él eligió a Abraham. ¿Y quién eligió a su pueblo? ¿No fue Dios mismo el que dijo, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeños de todos los pueblos? Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, el Señor os sacó con mano fuerte y os redimió. Es claro aquí, no solamente el acto de la elección, sino el motivo o la causa de la elección es Dios mismo, es el amor de Dios. De hecho, en Isaías 65:1, el profeta dice, heme aquí, heme aquí. Leo un poco antes. Dice, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Y esa profecía para nosotros es algo que le pertenece, un tesoro de la iglesia cristiana. Si se dio a conocer a un pueblo que no le buscaba, si se dio a conocer a un pueblo que no le invocaba, que no lo llamaba, que no le conocía por nombre, definitivamente tuvo que haber hecho una elección.
más allá de nosotros. Pero ¿quién escogió a Moisés? ¿Y quién escogió a los profetas? ¿Quién escogió a los reyes? ¿Quién escogió a David? ¿Quién escogió a Salomón? ¿Quién escogió a los jueces? ¿Quién escogió a Noé? ¿Quién escogió crear a Adán y a Eva e introducirlos en el jardín del Edén? ¿Acaso no fue Dios mismo? Es que vemos a Dios que por naturaleza elige. Y en el Nuevo Testamento se mantiene el mismo hilo electivo. ¿La iglesia qué es? ¿No es principalmente una asamblea de escogidos? ¿No somos llamados linaje escogido, nación santa, real sacerdocio? ¿No preguntó Santiago, no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos en el reino que él prometió a los que le aman? ¿No fue Pablo mismo el que dijo, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados en el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad? ¿No fue Pablo quien le escribió a los corintios, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento? No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. ¿No fue el mismo Jesús el que le dijo a sus discípulos, vosotros me escogisteis, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros? Y algunos pueden decir específicamente de este texto, no, ya va, pero es que Dios está hablando aquí de la selección para un oficio de apóstoles, no de la elección incondicional. Pero vamos, ¿de qué manera puede Jesús garantizar la elección de sus apóstoles si no garantiza la elección incondicional? O en otras palabras, si no garantiza de que ellos llegarían a creer en un momento particular de sus vidas. En definitiva, la idea que Pablo está explicando aquí a los efesios concuerda con todo el Nuevo Testamento y concuerda también con toda la enseñanza del Antiguo Testamento. Dios es un Dios que elige y no elige por algo que vea en el hombre, no es coaccionado por algo que haya fuera de él. Dios no es un Dios reactivo, Dios no puede responder ante estímulos como si de alguna manera estuviera ahí improvisando. Eso no concuerda con ninguna de las doctrinas de la omnisciencia, de la omnipotencia, de la soberanía de Dios, de los decretos de Dios. Definitivamente, si decimos que Dios no eligió de manera incondicional, realmente están dejando a la fe cristiana sin un Dios todopoderoso. Pero vamos a seguir viendo lo que Pablo nos indica en la doctrina, o en el versículo de Efesios capítulo 1. Pablo continúa diciendo que esta elección fue hecha por Dios, pero también nos dice cuándo fue hecha. Fue hecha antes de la fundación del mundo. Es decir, que en un punto de la eternidad, cuando el mundo no se había creado, Dios tomó la iniciativa y eligió a un grupo de hombres que por consecuencia lógica no habían nacido. En otras palabras, no es que Dios eligió a un grupo de hombres que tenían alguna disposición a ser santos, porque Pablo dice, ¿verdad?, que fueron escogidos antes de la fundación del mundo para que fueran santos y sin manchas delante de él. No está diciendo que Dios los escogió porque vio que ellos eran santos, sino que Dios los escogió para que fueran santos. Y eso es un aspecto muy importante, ¿verdad? Pablo además añade que fue un acto de amor el hecho que Dios haya preordenado a un grupo de hombres para adoptarlos como hijos para él
mediante Jesucristo. Y aquí definitivamente no puede haber mayor controversia porque es que está claro el texto. Pero la controversia se presenta cuando vamos a la pregunta necesaria, ¿en base a qué Dios hizo esa elección? Es decir, prácticamente toda la iglesia cristiana concuerda con que Dios nos eligió, porque ya lo hemos visto, no hay manera de, de, de echar a un lado la evidencia bíblica. Pero entonces surge la pregunta, muy bien, Dios nos eligió, pero ahora necesitamos saber en base a qué hizo esa elección. Sabemos que lo hizo Dios, que lo hizo antes de la fundación del mundo, que fue un acto de amor y que fue en Cristo. Pero ahora necesitamos saber qué fue lo que finalmente movió a Dios a elegir a algunos. Y no tanto por los que eligió, la pregunta surge por los que no eligió. ¿Qué fue lo que finalmente movió a Dios a elegir a algunos hombres y a otros no? Se han dado muchas respuestas, como todas las preguntas difíciles, pero sin duda hay solo dos respuestas clásicas. La primera respuesta se las quiero compartir para que usted de una vez la vaya comprendiendo, ¿verdad? La primera respuesta, sin duda alguna, es la respuesta más inofensiva, es el punto de vista más, ¿cómo digamos? ¿No? Es más tranquilo, nos hace conservar de manera intacta la integridad del Dios hombres se inclinarían a escogerlo a él o se inclinarían a la fe. Ok, voy a volver a repetir esta porción, ¿no? Ya sabemos entonces que definitivamente la Biblia habla de la elección, de que Dios eligió, pero la pregunta es, ¿por qué eligió o en base a qué eligió a algunos hombres y a otros hombres no? ¿Cuál es la razón de esa elección? ¿Por qué lo hizo? Y no pensando tanto en los que eligió, pensando tanto en los que no eligió, en los que reprobó, o como dijo Sproul, los que destinó al infierno, pensando en ellos, ¿por qué? ¿Por qué Dios elegiría a unos sí y a otros no? Y se ha dado dos posibles respuestas a esta pregunta. La primera es la más inofensiva y de alguna manera pues pide disculpas en el nombre de Dios y mantienen a un Dios bondadoso y amoroso, ¿verdad? Y por cierto, responsabilizan al hombre de todo esto. Esa respuesta se conoce como presciencia, es decir, Dios pudo ver antes de la fundación del mundo, pudo ver al futuro y pudo saber que algunos hombres lo escogerían a él, tendrían fe en Cristo, entonces él los eligió y preordenó todas las circunstancias para salvarlo. El resto de las personas sencillamente no querían creer y Dios los dejó a su libre albedrío. Vaya, esa respuesta es satisfactoria. No tenemos que explicarle nada a la gente. Nadie se va a engrinchar contra Dios y va a decir que Dios es un monstruo. Cada quien asuma su responsabilidad. Pero ¿es realmente eso lo que la Biblia enseña? Los textos que ellos utilizan para avalar esta respuesta está en Primera de Pedro 1:2 y Romanos 8:29. Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presciencia de Dios en santificación del Espíritu para obedecer. Y Pablo dijo, porque los que antes conoció, también los predestinó. Entonces la gente dice, viste, ¿te das cuenta que antes de la predestinación hubo algo?
O sea, lo primero no fue la predestinación. De alguna manera Dios conoció. Eso significa que Dios en su omnisciencia vio el futuro y conoció que estos hombres le elegirían a él y por lo tanto él lo eligió a ellos. Bueno, difícilmente, hermanos, y yo entiendo la buena intención de algunos teólogos de tratar de disculpar a Dios ante una cultura tan humanista, pero difícilmente los versículos puedan considerarse concluyentes con respecto al tema. Es cierto que la palabra presciencia se puede traducir como conocer de antemano, pero no implica necesariamente que Dios conociera de antemano que algunos hombres lo elegirían a él. Eso ya es abusar del texto, eso es forzar más allá de los límites lo que el autor está queriendo decir. Por cierto, no es la primera vez que Pedro utiliza el término proginosco o predestinó. En esa misma carta, unos cuantos versículos más adelante, usted se va a encontrar el mismo término. Lo usó con respecto a Jesús cuando dijo, porque él estaba preparado o destinado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Esa palabra preparado, que también en la Reina Valera se traduce como destinado, es la misma palabra. Y en realidad Pedro no está queriendo decir que Dios de antemano vio que Jesús vendría algún día. La palabra también significa preordenó. Preordenó. Se puede traducir correctamente como preordenó o destinó. Entonces, los autores no están diciendo aquí que hubo un conocimiento especial de un hecho, sino que Dios soberanamente preordenó, conoció para salvación a los que iba a predestinar. Eso es lo que está diciendo estos dos versículos. Además, aún la misma lógica no nos dejaría concluir esto. Y me gustaría que hagamos un ejercicio lógico en este momento todos. Vamos a ver hasta dónde llega el argumento razonando. Si decimos, por ejemplo, piense conmigo, si decimos que presciencia, ¿verdad? Que es lo que la gente dice que Dios nos escogió por presciencia. Si decimos que presciencia es decir, que Dios vio a quienes lo elegirían a Él en fe y en base a esto Él lo salvó, ¿no pensaría usted que estamos contradiciendo la propia naturaleza de la fe? Porque es que en la Biblia en varias ocasiones vemos que la predestinación antecede a la fe, no la fe a la predestinación. Tú recuerdas el versículo de Hechos que leímos. Lucas dijo, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Primero fueron destinados a la vida eterna y luego creyeron. Lucas está indicando con claridad que la causa de la fe es la predestinación. Espero que usted lo esté viendo. En un orden similares de ideas, Jesús dijo, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Jesús no está diciendo que ellos no son sus ovejas porque no creen. Es que no creen porque no son sus ovejas. O sea, la incredulidad es la consecuencia de no haber sido escogidos por el Padre como ovejas. Está anteponiendo la elección a la fe y muestra que la fe es una consecuencia de la elección. Por supuesto, esto no significa que entonces toda incredulidad es adjudicada a Dios, como si Dios fuera el responsable. Por supuesto que no, pero ese es otro tema que ya hemos abordado en otro momento. Usted ya tiene que ir construyendo su sistemática en la mente. Sigamos aplicando más lógica al asunto. Si decimos que Dios eligió a los hombres en base a su fe, vio en el futuro que ellos tendrían fe y los escogió, podríamos estar diciendo más de lo que estamos dispuestos a admitir. ¿Por qué? Porque ahora yo pregunto, si no fue Dios quien preordenó elegirlos,
sino la fe que ellos llegarían a tener fue lo que finalmente movió a Dios. Entonces la pregunta es, ¿quién prefijó que ellos llegarían a tener fe? Si decimos que Dios fue quien prefijó la fe en estos hombres, estaríamos admitiendo que Dios es el que elige, pero con otras palabras. Es decir, llegamos al final, pero por otro camino. Pero al final es lo mismo. Pero si decimos que no fue Dios, y por supuesto no podríamos decir que fueron los hombres mismos, porque esto pasó antes de la fundación del mundo, solo nos queda una fuerza impersonal en el universo que tomó la decisión de que ellos llegaran a creer o no. Esto, por supuesto, atenta contra la doctrina de un Dios soberano y atenta contra nuestra razón, porque de ninguna manera podemos creer que una fuerza impersonal sea capaz de tomar la decisión de elegir o de adjudicar fe a unos y fe a otros. Además, si la fe es un regalo, como todos lo hemos proclamado siempre, y sabemos que la fe es un don de Dios para sus criaturas, entonces, en base a que Dios eligió regalar la fe a unos y a otros no, definitivamente se nos enreda algo que está sumamente sencillo. Señores, Dios escogió a un grupo de hombres para salvarles, demostrar su amor antes de la fundación del mundo. ¿No es preferible enredar todo el asunto y robarnos del gozo y de la bondad y del amor que Dios ha mostrado para con su pueblo? Voy a resumir esto en las palabras de Pablo que están en Efesios. La respuesta que da Pablo es esta: en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Sí, como lo hemos oído, no es un texto difícil de interpretar, difícil de aceptar. Pablo y la Biblia están indicando que un Dios personalmente e intensamente amante, por el puro buen afecto de su voluntad, lo que en criollo sería porque le dio la regalada gana, y para traer alabanza y gloria a un aspecto de su carácter que se llama gracia, ha preordenado y llenándonos de amor cuando podemos escuchar el suspiro de algún hombre. ¿Me oyen ahora bien? Muy bien. Les dije que sería una predicación difícil. ¿Qué estamos diciendo aquí? No es un texto difícil de entender. Es difícil de aceptar. Pablo está diciendo que fue Dios quien nos ha preordenado. Él nos ha escogido. Y por no saber si lo escucharon bien o no, lo voy a volver a leer. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Y yo le voy a dar el sentido al texto para que se entienda el sentido en un lenguaje comprensible, aunque está muy comprensible, pero en un lenguaje mucho más cotidiano para nosotros. Pablo lo que nos está enseñando en esta mañana es que un Dios personal e intensamente amante, por el puro buen deseo
de su voluntad, en criollo panameño sería porque le dio la regalada gana, y con el propósito de traer alabanza y gloria a un aspecto de su carácter que se llama gracia, ha preordenado desde antes de la fundación del mundo salvar a un grupo de pecadores. Y eso es perfectamente justo. Y yo decía que no hemos terminado de elevarnos en la gloria de esa doctrina cuando estamos escuchando a alguien decir, injusto, eso es injusto, que Dios haya creado a un grupo de hombres para salvarlos y a otros enviarlos al infierno, es injusto. No puede ser injusto. No puede ser injusto. Y voy a abordar el tema un poquito más adelante, pero no puede ser injusto. Porque así Dios lo ha hecho. Y el hecho que Dios lo haga, lo hace necesariamente justo. Es decir, yo no tengo la capacidad de determinar lo que es justo y lo que es injusto. Hermanos, Dios no hace, en un sentido, por favor, abra su mente y preste atención. En un sentido, Dios no hace lo que es justo, sino que lo que Dios hace es lo justo. ¿Se da cuenta? Es que, si lo entiende, hermano, si lo entiende. Y no es filosofía, hermanos, es entender el carácter de Dios. Dios no está condicionado a una ley. Dios no está atrapado a una ley. Por encima de Dios no está su justicia. Él es la justicia. Lo que Dios dice se convierte en justo, no porque lo medimos a través de un estándar, sino porque Él lo dijo y lo hace. Lo que hace algo que verdaderamente sea justo o lo que hace que algo sea verdaderamente recto es que Dios lo hace. A veces vemos a Dios creyendo que Él está condicionado a su propia ley. Él es su ley. Él es la ley. Que Dios haya elegido a un grupo de hombres para salvarles y haya dejado a un grupo de hombres ir al infierno es completamente justo. ¿Por qué? ¿Cuándo? El día que Él lo decidió, se hizo justo, porque lo que Él hace es justo. El estándar de la justicia no es que algo positivo se hace, es Dios. Él es el estándar. Eso es maravilloso. Pero hay otra razón, aparte de su propia justicia, que hace que esto sea perfectamente justo. Y esto es lo que vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Vamos a hablar ahora acerca de la doctrina de la reprobación para no quedarnos en el aire con esto. Porque en efecto, ya sabemos que Dios eligió a unos y ya sabemos cómo lo eligió. En conclusión, porque quiso hacerlo. No vio nada en mí. Porque si alguien te dice, ¿por qué Dios te eligió? ¿Tú qué le vas a decir? Porque me ama, seguramente. Pero si alguien te pregunta, ¿por qué Dios te eligió a ti y no a tu vecino? ¿Qué le vas a decir? Bueno, aquí se enreda el asunto. Tú puedes decir, bueno, esto es sencillo, ¿no? Es que Dios viajó en el futuro y vio que yo me iba a inclinar a la fe, que yo iba a tener fe, que yo iba a tener capacidades espirituales que sobrepasan a las de mi vecino y por lo tanto Él me escogió. Eso es muy arrogante. Todos coincidiríamos en que lo mejor es decir, no sé por qué Dios me escogió. No hay ninguna diferencia entre mi vecino y yo. Creo que se complació en escogerme. Esa es la manera apropiada de ver la doctrina. Pero lo cierto es que hay personas muy inteligentes y autoridades muy conocidas en el mundo evangélico
que critican la doctrina de la elección incondicional porque dicen que pintan una imagen de un Dios monstruoso, que desanima el evangelismo y viola todos los principios del amor divino, que pinta en la mente de los hombres un Dios monstruoso que controla como un determinista a los hombres como si fueran marionetas y que de paso los crea con el morbo de echarlos al infierno en su debido tiempo. A estas cosas están ocurriendo dentro de la iglesia. Pero vamos a decir algunas cosas al respecto. Porque al final todo esto no es un señalamiento contra los elegidos, sino contra los reprobados. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en qué pasa con los reprobados, cómo Dios está presente en medio de la reprobación. Primero, quiero que sepa esto, y ya vamos concluyendo. Dios no creó al hombre para enviarlo al infierno, ni la doctrina de la reprobación implica eso. Eso es una falacia, no es verdad. Está presuponiendo algo que no es cierto y que nosotros no enseñamos. Dios claramente creó al hombre para traer gloria a su nombre, para tener un compañerismo con él, para que administrara la creación en su representación. El hombre decidió violar el pacto y esto trajo consecuencias justísimas sobre su vida. Y algunos pueden ir más allá y dicen, bueno, pero si Dios es tan bueno, ¿por qué no evitó ese pecado? Porque Dios no es un Dios mecanicista ni fatalista, es un Dios que demanda un amor puro de parte de sus criaturas y ese amor tiene que ser volitivo, tiene que ser un amor que nazca en la voluntad del hombre. No podía ser coaccionado por Dios. Ellos debían y podían elegirlo a Él y prefirieron reprobarlo a Él. Pienso que la primera doctrina de la reprobación está en este hombre, Adán y Eva. Por otra parte, es importante que entendamos que la Biblia es muy cuidadosa al demostrar que Dios se goza de la salvación del pecador, pero se entristece en la muerte del pecador. Dios por toda la Biblia está llamando de manera real y sincera a todos los hombres al arrepentimiento, pero el hombre no quiere buscar a Dios porque no tiene ningún afecto sincero hacia Él. Por lo tanto, la doctrina de la reprobación no significa que Dios creó a los hombres para enviarlos al infierno, no significa que Dios se goza con un morbo exacerbado para enviarlos al infierno. No quiere decir eso. Además, la elección es una acción activa de parte de Dios. La reprobación es una acción pasiva y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. En otras palabras, cuando Dios eligió a los hombres para salvarlos, lo hizo de manera activa, tomó una acción, tomó una decisión para salvarlos. En cuanto a la reprobación, Dios lleva a cabo una acción pasiva, es decir, Dios deja a los hombres en su propia condena. Dios no hace nada para endurecerlo. Dios no está tentándolo o pullándolo continuamente hasta que toque el borde del infierno. Dios no le anda metiendo el pie para que tropiecen y se vayan al infierno y así él pueda cumplir con su plan. Lo único que Dios tiene que hacer es dejar al hombre en su propio pecado. Hermanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo que es perfectamente justo es que toda la humanidad vaya al infierno, porque toda la humanidad pecó. Si Dios en su amor y beneplácito decidió actuar, decidió intervenir para sacar a un grupo de esos hombres, para demostrar su paciencia, su bondad y su gracia al salvarlos, sigue siendo perfectamente justo, solo que ahora ha mostrado un amor, una gracia y una gloria insuperable.
Dios es un Dios de amor, pero Dios no ama a todos los seres humanos por igual. Dios no ama por igual a Hitler que al apóstol Pablo. Dios no puede amar por igual a Mussolini que al apóstol Pedro. Dios ama con un amor general a toda su creación. La sustenta, la cuida, la abriga, le provee el sustento diario. Eso es un amor general. Eso es lo que hemos llamado la gracia común. Pero hay un amor especial sobre un grupo de hombres a los que decidió no dejarlos ir al infierno, aunque fuera justo que fueran al infierno, sino que decidió mostrar su misericordia con ellos y salvarlos. Entre ellos estamos usted y yo. Finalmente, hermanos, para ir aplicando este texto, tanto la reprobación como la elección traerán gloria y honra a su nombre. Dios escogió a un grupo de hombres para glorificar eternamente su gracia y otro grupo de hombres para glorificar eternamente su justicia. Algunos estarán en el cielo dando gloria y alabanza a su amor y otros estarán en el infierno trayendo gloria a su ira, a su santidad y justicia. Esa es la doctrina que enseñamos. ¿Cómo puedo yo aplicar esto a mi vida? Y aquí hay una pregunta que surge muy intensa. ¿Cómo sé yo si soy un escogido? Digo, entonces yo no tengo ninguna responsabilidad. Entonces esto es como una especie de marioneta. Si me eligió, y si no me eligió, no tengo esperanza. Eso es fatalismo y Dios no es un Dios fatalista. El destino está determinado con toda precisión, pero Dios ha trazado que el hombre tenga la libertad para decidir. Toda persona que está preocupada por su elección, toda persona que ha escuchado el Evangelio y responde con fe a él, toda persona que pone su esperanza en Cristo, que admite que estaba condenado y que ahora por gracia ha sido escogido por el Señor, es un elegido. Número uno, eso no significa que no nos debemos arrepentir. Al contrario, la única evidencia que tenemos de ser un elegido es que en efecto nos hemos arrepentido y creer. Yo no puedo decir tú eres un elegido o aquel es un elegido, pero si te arrepientes y crees en tu corazón que merecías la justa condena, que en realidad merecías perfectamente la reprobación, pero quieres venir a Él con fe libre y poner toda tu vida a Cristo y la salvación de tu alma a Cristo, estás actuando como un verdadero elegido. No hay ninguna persona que en el juicio se levante y diga, yo quería ser un elegido y tú nunca me dejaste. Es falso, no existe. Es que los que no son elegidos no le interesan ser elegidos, no les importan. Estas son trivialidades filosóficas de teólogos, pero para el cristiano esto es una doctrina que eleva la adoración a un nivel muy alto. Hermano, y ya estoy aplicando el texto, ¿no? Cuando usted comprende que Dios le eligió antes de la fundación del mundo, que usted no hizo nada bueno ni nada malo para que Dios se inclinara al elegirlo, sino que tuvo afecto hacia ti y te escogió, esto produce una fervescencia en la alabanza, produce una adoración que no produce ninguna otra enseñanza. Porque aquellos que dicen Dios me escogió porque vio que yo iba a tener fe, se están lanzando por un camino de salvación por obras al final. Y de alguna manera tienen mérito en la salvación. Pero aquellos que dicen, no, no a mi nombre, Señor, no a mí, sino a tu nombre, gloria, tú me elegiste antes de la fundación del mundo, gloria a tu nombre. Es una fuente de consuelo. Pedro la usó como una fuente de consuelo ante un mundo que odia al verdadero cristiano, ante un mundo que es antagónico ante el verdadero cristiano, ante un mundo donde el cristiano es un verdadero peregrino que no tiene dónde recostar su cabeza. Se levanta esta doctrina y te dice, Dios te ama
con un amor especial. Fue la base que utilizó Pablo para traer aquellas notas de gloriosa esperanza cuando dijo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Dios nos ama con un amor especial. Nos traicionan, nos abandonan, nos dejan los hombres, los hipócritas, los falsos cristianos, nuestros jefes, nuestros gobernantes, todo al final tú entiendes que de alguna manera todo te persigue, pero entonces dices, pero Dios me ama con un amor especial. No dejemos que nada ni nadie nos robe esta doctrina. Somos escogidos por el Señor. No, pero pastor, ¿quién va a salir a evangelizar así? Esto desanima el evangelismo, al contrario, anima la obra evangelística, porque estamos buscando a hombres escogidos antes de la fundación del mundo. No fallará el evangelio. ¿No dijo Pablo, por amor a los escogidos lo soporto todo? No, él no dijo, no, bueno, si ya escogió Dios a algunos y se van a salvar de todas maneras, ¿para qué soportar tanto? Es que lo vio al revés. Él decía, por amor a los escogidos, predico la palabra, porque tengo la esperanza que el que está sentado a mi lado pueda ser un escogido. Y entonces el evangelio hará su trabajo. Vamos a predicar el evangelio a toda criatura. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.